vivir tu programa favorito en video y audio streaming o simplemente buscas compartir con nuestra comunidad de redes sociales, busca en Facebook Radio Casa Abierta y encuentra estas y más sorpresas que te mantendrán informado de la actualidad conconina, nacional y universal, siempre por la frecuencia intergaláctica de radiocasabierta.cl. En Radio Casa Abierta te indicamos la hora. 12 horas, 2 minutos. Hola nuevamente, amigas y amigos de este espacio de Casa Abierta, de ENAR Refinería de Aconcagua. Bienvenidos a tu programa, El Desarrollo Humano Positivo, de la Consultora de Desarrollo Humano Sustentable, como siempre, por la señal intergaláctica de Radio Casa Abierta. Así que nuevamente, agradecido a esas 50 a 100 personas que en este momento están interesados en comprender lo que es la salud mental. Así que espero en esta oportunidad nuevamente tener contenidos que puedan ser de tu interés y que puedan ser de utilidad, no solamente para ti, sino también para las personas que te rodean. Pero como hemos dicho muchas veces, tenemos que hacer nuestro ritual de agradecimiento, ya que es bastante importante porque el agradecimiento está directamente relacionado con lo que es el bienestar y también con lo que es la felicidad. Entonces, es bastante fácil agradecer. Ya lo hemos dicho muchas veces, uno lo puede hacer al comenzar el día, uno lo puede hacer al mediodía, uno lo puede hacer al terminar el día. Uno lo puede hacer verbalmente con verbo articulado, como yo lo estoy haciendo contigo, o también lo puede hacer en forma mental. Generalmente, en mi caso particular, yo realizo este ritual de agradecimiento 2 veces al día, ¿ya? Durante el día estoy agradeciendo en forma verbal a todas las situaciones que me facilitan la vida. Generalmente en la mañana doy agradecimientos principalmente por nacer con vida, por poder respirar, por tener un lugar donde dormir, por tener un techo que me cobija, por tener alimentos, por vivir con mi familia, por tener seres que te aman, por tener amigos, por tener un propósito en la vida, por tener una playita, por poder ir a esa playita, poder disfrutar de la agüita, si nuestro cuerpo nos acompaña con salud. Y así, hay tantas cosas en las cuales se nos olvida que son gratuitas, que se hace necesario poder agradecerlas, con la intención de poder rescatar mucho bienestar que se encuentra en esa simple palabra que es agradecer. Así que te invito a ti, tú que me estás viendo, tú que me sigues, entre esas 50 y 100 personas, me encantaría que esto siga creciendo con la intención de que podamos todos obtener beneficios de lo que es este tema de la salud mental. Y también traje un cuento que está bastante interesante, ya para poder agradecer y también poder compartir con ustedes y poder dar inicio, ¿cierto?, al tema del día. El tema del día se llama Herramientas para la Salud Mental Positiva. ¿Qué es lo que dice este cuento? Este cuento dice así: hace mucho tiempo un joven muchacho, deseoso de aprender nuevos conocimientos, acudió donde un viejo maestro con la esperanza que lo tomase como un discípulo. El viejo sabio, tras escuchar las palabras del muchacho, decidió aceptarlo como alumno y enseñarle todos sus conocimientos. Muchacho, le dijo, ven mañana al despuntar el alba y recibirás tu primera enseñanza. Así lo hizo el muchacho con mucho entusiasmo. En cuanto el sol comenzó a asomarse en el horizonte, el joven discípulo se presentó en la casa del maestro. Ven, muchacho, le dijo el sabio, tomemos una taza de té. Puso delante del joven una taza de té y empezó a servir el té. Sin embargo, en vez de pararse cuando la taza estaba llena, siguió vertiendo el líquido hasta que la tetera quedó completamente vacía. El muchacho se quedó sorprendido y atónito ante la situación que acababa de ver, pero por respeto a su maestro no quiso decir nada. Por hoy ya hemos acabado, dijo el maestro. Ya puedes volver mañana. ¿Ya? Te espero a la misma hora, ¿cierto? A la hora que canta el gallo. Al día siguiente el joven discípulo se presentó nuevamente en la casa de su maestro con la ilusión de que hoy sí comenzaran las enseñanzas. Sin embargo, el viejo se sentó nuevamente en la mesa y le puso la taza de té delante de él, llenándola hasta que la tetera se quedó completamente vacía. Y así pasó un mes. Un día el joven alumno reunió fuerzas y se animó a preguntarle al maestro cuándo empezarían las enseñanzas. Muchacho, le dijo el sabio, hace un mes que empezamos con las lecciones.
Pero ¿cómo es posible?, decía este muchacho. Desde hace un mes lo único que hago es sentarme y ver cómo usted derrama el té de la taza. Y ahí vino la enseñanza del maestro. Le argumentó, al igual que la taza, tú estás lleno de opiniones y especulaciones. ¿Cómo vas a aprender si no empiezas a vaciar tu taza?, respondió el viejo. Entonces es prácticamente un cuento zen. En mi caso particular, de este mismo cuento lo he escuchado en diferentes versiones. Pero en términos generales, la moraleja es que tenemos que aprender a desaprender, ¿ya? Que es el primer paso para iniciarme en un nuevo conocimiento. Me presento nuevamente. Mi nombre es Miguel Catalán Sandoval. Me dedico a la generación de cultura preventiva en salud mental y para eso utilizo herramientas como el emprendimiento social, ¿cierto? A esto le sumamos el coaching personal y ejecutivo y el coaching laboral, y también le agregamos la prevención de los riesgos psicosociales. Echamos todo esto a una licuadora y aparece el concepto generador de cultura preventiva en salud mental, que es la salud mental. Esto lo hemos explicado muchas veces y mi intención de explicarlo nuevamente es simple. Tiene que quedar grabado en nuestra conciencia. La salud mental, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, es la capacidad que tenemos todas las personas para alcanzar un estado de bienestar, en el cual nosotros somos conscientes de nuestras capacidades. Podemos afrontar, ¿cierto?, las tensiones normales de la vida. Podemos generar un trabajo en forma productiva y fructífera. Y lo más importante, desde mi punto de vista, es que podemos ser un aporte a la comunidad. Entonces, en ese sentido, ¿cierto?, en el sentido de querer hacer un aporte a la comunidad y poder poner, ¿cierto?, a disposición los conocimientos que en este momento he ido adquiriendo en estos 51 años de hermosa experiencia en este hermoso planeta, hemos generado un concepto que se llama desarrollo humano sustentable. Y por eso quería contarles que más o menos por allá esta primera idea, ¿cierto?, esta primera inquietud nació por allá por el año 2004. Dense cuenta ustedes, hace muchos años que estoy preparándome para poder realizar lo que estoy haciendo en estos momentos. Más o menos entre el año 1993 y 2003 me dediqué a estudiar el autoconocimiento en la enseñanza gnóstica, donde aprendí técnicas que son bastante útiles para la vida diaria, como la relajación, como la concentración, como la meditación, como el desdoblamiento astral, como la autoobservación, que es una técnica crucial a la hora que queremos practicar autoconocimiento, y también otras técnicas para ir perfeccionándose a través de la eliminación de los defectos de tipo psicológicos que viven en nuestro interior. Así que tengo bastantes años de experiencia poniendo en práctica estas temáticas, ¿cierto? No es un tema fácil, sinceramente, pero cuando la persona tiene la motivación, cuando la persona tiene la inquietud, ¿cierto?, y tiene la vocación, aparece esa motivación intrínseca que conversábamos en el programa anterior, y eso a uno lo impulsa a aprender, eso a uno lo impulsa a hacer, esto me impulsa a encontrar contenidos que puedan ser de utilidad para ti y para las personas que tú estimas, ¿ya? Entonces, ¿cierto?, en este contexto decidí dejar mi trabajo de soldadura por allá por el año 2009 y me decidí definitivamente a dedicarme a generar cultura preventiva por allá por el año 2010, y el año 2017 generamos este concepto de desarrollo humano sustentable, que es la capacidad que tenemos las personas para alcanzar un estado de bienestar, de máximo bienestar, mientras estemos vivos. Y desde mi punto de vista, de mi experiencia de vida, eso lo logramos exclusivamente a través de la expansión de nuestra conciencia. La conciencia, la hemos explicado muchas veces, es la parte divina que nosotros tenemos dentro, es luz, es conocimiento, es armonía, es energía, es amor, es paz, es felicidad y mucho más de lo que yo puedo expresar a través de mis palabras. Entonces, cuando hablamos de desarrollo humano sustentable, estamos hablando de una herramienta que conjuga el autoconocimiento, la innovación personal y la gestión del distrés. Por eso estamos enseñando lo que son las competencias básicas y también lo que son las competencias complementarias. Cuando hablamos de competencias básicas, estamos hablando de todo lo que tenga que ver con la conciencia, con la motivación, con la comunicación, con el liderazgo y con el trabajo colaborativo. En una segunda etapa, ¿cierto?, aprendemos las competencias complementarias,
¿Cuáles son estas? Los riesgos psicosociales. Aquí están involucrados temáticas relacionadas con la depresión, con la ansiedad, con la angustia, con la incertidumbre. Y también aprendemos temáticas de emprendimiento en nosotros mismos o innovación personal, que es un concepto hermano. ¿Ya? ¿En qué tenemos que emprender? Desde mi punto de vista, tenemos que aprender psicología positiva. Tenemos que aprender inteligencia emocional. Tenemos que aprender a meditar. Y para eso tenemos que aprender un concepto que se llama mindfulness, que tiene que ver mucha relación con el manejo de la atención dirigida, la atención consciente, y también para poder cumplir con todos los objetivos tenemos que tener un concepto que es crucial a la hora de obtener objetivos tanto personales como colectivos. Me refiero a la bienvenida disciplina. ¿Ya? Entonces estas son las temáticas que desde mi punto de vista todas son básicas, que deberíamos conocer las personas que lideran equipos de trabajo. Ahora, estas temáticas nosotros las englobamos, ¿cierto? Nosotros las incorporamos, nosotros las transformamos en talleres, en conversatorios, en exposiciones verbales o visuales y también en charlas preventivas, porque considero que la conversación es la herramienta fundamental a la hora de hacer un traspaso de información de una persona a la otra. ¿Ya? ¿Cómo ven ahí? Ahora, si quieren saber más de estas temáticas, nos pueden encontrar en Facebook y en YouTube como Desarrollo Humano Sustentable. Me pueden encontrar en LinkedIn y en Google como Miguel Catalán Sandoval. Mi correo electrónico es consultora.dhslimitada@gmail.com. Mi celular y WhatsApp es el 993104860. Y obviamente estamos aquí gracias a Casa Abierta en este hermoso espacio de Radio Casa Abierta en AP Refinerías Aconcagua. ¿Ya? Ahora, para dar inicio a la temática del día de hoy, voy a darles a conocer unos contenidos, ¿cierto?, que encontré en internet. Aquí lo importante no es la exactitud de los datos que voy a dar, pero sí están reflejando una tendencia que está ocurriendo en nuestra sociedad. Dice así: el año 2016 se tramitaron en Chile 5 millones de licencias médicas. Uno de los principales diagnósticos fueron enfermedades mentales. De aquí se desprende que las damas, ¿cierto?, las mujeres solicitan el 70% de este tipo de licencias, ¿cierto? ¿Bajo qué patología, cierto? Depresión, crisis de pánico, estrés. ¿Desde qué punto de vista el estrés? Sentir que en el día a día, ¿cierto?, las tareas cotidianas ya pesan, ¿cierto? Las tareas cotidianas se van transformando en una pesadilla. Y generalmente las personas no nos damos cuenta de esto que estamos viviendo por un tema de inconsciencia, por un tema que no estamos pendientes de lo que pasa dentro de nosotros. ¿Cierto? Generalmente cuando estamos expuestos a altos niveles de estrés, lo más probable, ¿cierto?, lo más común en que empecemos a sentir temas en nuestro cuerpo físico, ¿cierto? Entre estos, molestias musculares, dolores de cabeza, problemas gastrointestinales, problemas a la piel, y generalmente nosotros no somos capaces de relacionar esto que nos está pasando al cuerpo con nuestra parte mental. Generalmente las licencias médicas no se piden, son otorgadas por un especialista, ya que puede ser un psicólogo y luego viene un psiquiatra. Y aquí tengo un argumento de un psiquiatra. Dice: ¿cuándo nosotros podemos consultar con un psiquiatra? Cuando nosotros estemos pasando algún cuadro potente de insomnio, de irritabilidad, pérdida del apetito, problemas de concentración, llanto frecuente, cansancio, angustias y también el pánico. Las razones por las que se otorgan las licencias médicas generalmente son para estar temporalmente interferido, para trabajar y necesitar reposo como parte de su tratamiento de recuperación. Perdón. Entonces, generalmente las patologías en las que se entrega una licencia médica están relacionados, ¿cierto?, con ya casos graves de depresión severa, angustia severa. En los duelos generalmente se generan mucho de estas temáticas que estamos conversando, al igual que los trastornos de pánico y también las fobias. La Organización Mundial de la Salud, ¿cierto?, argumenta que en Chile en este momento hay más de 1 millón de personas que sufren ansiedad y más de 850.000 que están en un proceso de depresión. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la diferencia en términos bien generales entre lo que es la angustia y la ansiedad? Que la angustia, está más relacionado con nuestro cuerpo físico, ¿cierto? La podemos sentir más en nuestro cuerpo, en cambio la ansiedad está más relacionado con lo que pasa en nuestro mundo
de la mente. Ahora, vamos a conocer algunos de los síntomas, ¿ya? Que generalmente se transforman en una depresión. Desde el punto de vista preventivo, lo importante de comprender los síntomas es para poder conocer cómo se manifiesta en nuestro cuerpo físico estos aspectos depresivos, estos aspectos ansiosos, estos aspectos angustiosos, ¿ya? Entonces, de acuerdo al Instituto MIDAP, Instituto Milenio para la Investigación de la Depresión y la Personalidad, una persona que está en un cuadro depresivo presenta varios síntomas, ¿ya? Entre estos, la tristeza, el desánimo, el bajón emocional, la irritabilidad, la impaciencia, la pérdida del disfrute. Generalmente estas personas tienen problemas con el dormir, con el sueño, principalmente de noche. Generalmente se manifiesta un cansancio crónico. También se manifiestan cambios en la alimentación. A veces se come mucho y a veces se come poquito. Obviamente la desconcentración, sentimientos de fracaso, pensamientos repetitivos de muerte o de suicidio, pérdida de placer en actividades que antes solían hacerlo feliz, inclusive también afecta obviamente nuestra parte sexual, ¿ya? Generalmente en el mundo, del punto de vista de la depresión, estos síntomas se presentan durante 2 semanas continuas en una persona. Y obviamente afectan nuestro cuerpo físico, nuestra parte mental, nuestra parte emocional y de alguna manera se incluye nuestra parte espiritual. Y aquí también encontré una información que puede ser de utilidad en este momento. Estuve buscando información para poder traerles, y entre estos encontré los síntomas de la crisis de ansiedad, ¿ya? Aquí tenemos síntomas de la crisis de ansiedad. Taquicardia, que son palpitaciones y elevaciones de la frecuencia cardíaca, sensación de ahogo, respiración rápida, opresión en el pecho, miedo o pánico. Generalmente sentimos como nos vamos a morir en ese mismo instante. Sudoración, escalofrío, temblores, náuseas, molestias abdominales, mareos e incluso desmayos. Por acá encontré otra información relacionada con los trastornos del pánico. Entre estos tenemos molestias o dolor torácico, mareos o sensación de desmayo, miedo a perder el control o una muerte inminente, sensación de asfixia, sentimiento de separación, sentimiento de irrealidad, mareos y también aquí se repite, miedo a morir. Entonces, resumamos, estuvimos hablando de los síntomas que generalmente padecen las personas que están en un cuadro de depresión. Estuvimos también hablando de algunos síntomas que se manifiestan en las personas que tienen una crisis de ansiedad y obviamente también estuvimos hablando de unos síntomas de las personas que se acercan a un trastorno de pánico. Dice, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, el 50% de las enfermedades mentales en adolescentes en el mundo son antes de los 14 años. ¿Ya? Las enfermedades mentales son la causa más frecuente de la incapacidad en adolescentes y del mundo y afecta a todos los aspectos de la salud y el desarrollo, en este caso, en los adolescentes. O sea, afecta su parte física, afecta su parte psicoemocional y también afecta su parte social. ¿Ya? La depresión en este momento ocupa el 3er lugar entre las enfermedades más comunes en la población del mundo. El suicidio es la segunda causa de muerte entre jóvenes entre 14 y 29 años. Y en este momento en el mundo, ¿cierto?, mueren 800.000 personas por temas de depresión. ¿Ya? Hablemos un poquito de los adolescentes, sobre todo las personas, ¿cierto?, que son padres, las personas que son tíos, las personas que son abuelos. Los líderes en general. Según cifras de la Organización Mundial de la Salud, en términos de la carga de morbilidad de los adolescentes, el suicidio es la segunda causa de muerte entre las personas de 15 a 29 años. En Chile, según datos del MinSal, 1 de cada 5 adolescentes presenta algún tipo de enfermedad mental. Por lo que es imperativo poner atención, reconocer las señales, ¿ya? Y consultar con un especialista para poder conseguir ayuda a tiempo, ¿ya? Entre algunas de las señales se encuentra que el adolescente presenta un alejamiento de la familia, pero también de los amigos, ¿ya? También que tenga un deterioro de la imagen personal, así como también un aumento en el consumo de drogas y alcohol. Para esto,
desde la Subsecretaría de Salud Pública se han dado a conocer los siguientes consejos, ¿cierto?, para poder hacer un seguimiento a los adolescentes en el hogar mismo y estar más atentos a cualquier tipo de problemática. Por ejemplo, lo que aquí se recomienda es observar las personas que están liderando una familia, que a la larga son todos, porque el liderazgo, aparte de ser ocupado en el mundo empresarial, ¿cierto?, en las instituciones, también es ocupado en el mundo familiar. En una familia hay, por lo general, dos personas que tienen que guiar el desarrollo de las personas que se encuentran bajo su responsabilidad. Entonces, para las personas que son, como dije anteriormente, líderes de la familia, llámense padres, llámense tíos, llámense abuelos, llámense padrinos, llámense vecinos, tenemos trabajo en conjunto, tenemos que observar en los adolescentes los cambios repentinos o graduales en la forma habitual en el que hijo o hija se comporta. ¿Ya? Tenemos que también poner atención y observar el deterioro que va ocurriendo en el cuidado personal. También si de repente se manifiesta que no quiere ir a la escuela permanentemente. Si también se aleja del compartir con los amigos. O si también generalmente está malhumorado o está irritable la mayor parte del tiempo. Ahora, también tenemos que desarrollar las personas que estamos a cargo de gente más pequeña, de adolescentes, de niños. Tenemos que atender y valorar lo que dicen los adolescentes. Tenemos que esforzarnos por comunicarnos en forma permanente con él o ella. Tenemos que realizar preguntas que abran el diálogo con los adolescentes. No tenemos que conformarlo solamente con respuestas como sí o no, o bien y mal. Entonces, aquí se manifiesta lo que he estado conversando en la mayoría de los programas que he tenido la oportunidad de estar. Los temas, las herramientas comunicacionales no solamente lo van a servir para el mundo empresarial, para el mundo de las instituciones. Obviamente también están diseñadas para poder ser útiles en el mundo de la familia. ¿Ya? Ahora, cuando estés conversando con el adolescente, algún tema específico, con preguntas, ¿cierto?, de apertura, tenemos que dejar que el adolescente hable. Y nosotros tenemos que tomar, ¿cierto?, la actitud de escucha permanente, sin interrumpir ni corregir. Y obviamente tenemos que dejar a un lado nuestro teléfono celular. Ahora, cuando tenemos que actuar, tenemos que invitar a los adolescentes a que participen de la comunidad escolar. Tenemos que buscar espacios para conocer también a sus amigos. Tenemos que compartir actividades que sean de su agrado, ¿ya? Y si observamos señales de alerta, tenemos que pedir ayuda. Tenemos que pedir ayuda. Y estuve investigando y hay un teléfono que corresponde al Ministerio de Salud y al Gobierno de Chile. En el caso del que estamos conversando, cuando ya lo sintamos que no tenemos de dónde obtener respuestas, podemos llamar al 600-360-7777. ¿Ya? Entonces, ¿dónde quiero llegar con todos estos argumentos que podríamos pensar que son negativos? Esto que le acabo de argumentar, que me costó muy poco trabajo encontrar en internet, desde mi punto de vista, está reflejando lo que en estos momentos está pasando en nuestra acelerada sociedad. ¿Saben ustedes que la neurociencia nos entrega algunos datos que también son bastante interesantes con respecto a la salud mental? ¿Cierto? La neurociencia argumenta que todas las personas, en general, tenemos alrededor de 60.000 pensamientos diarios. Eso quiere decir que prácticamente tenemos 40 pensamientos por minuto que ocurren en nuestra mente y que por estar en un estado de inconsciencia pasan desapercibidos. Por otro lado, también la neurociencia, en términos bien generales, argumenta que nosotros hablamos con nosotros mismos, ¿ya? Y esto. Ya yo considero normal hablar con uno mismo. El tema está en que, de acuerdo a la neurociencia, nosotros hablamos con nosotros mismos alrededor de 14 horas al día. Lo lamentable es que el 90% de esa conversación que tenemos con nosotros mismos tiene un carácter negativo.
¿A dónde quiero llegar con todo esto? A que necesitamos cambiar los patrones de pensamiento que nosotros tenemos durante el día, a cada instante. Al mismo tiempo, también tenemos que cambiar el patrón de las emociones que estamos sintiendo, porque de acuerdo a los síntomas que estuvimos hablando de la depresión, de la angustia, de la crisis de pánico, la mayoría se procesan en nuestro interior, en un pensamiento recurrente que generalmente es negativo. Y obviamente en una emoción recurrente que por lo general nos enferma. Por eso es necesario que nosotros vayamos autoconociendo lo que pasa en nuestro mundo interior, ¿cierto? A través de la autoobservación, para que nosotros podamos darnos cuenta, tomar conciencia y empezar poquito a poquito cambiando esos patrones de pensamiento y esos patrones emocionales. ¿Ya? Y en relación con eso, hacemos un nexo con lo que estuvimos conversando anteriormente, desde mi experiencia de vida como emprendedor social, desde mi experiencia de vida como coach, tanto personal como ejecutivo, desde mi experiencia de vida como profesional de la prevención de los riesgos psicosociales, ¿cierto? Haciendo una amalgama de todos estos conceptos, de ahí se desprende las competencias básicas y las competencias complementarias que hemos estado hablando continuamente. Recordemos que la vez anterior, en el programa pasado, estuvimos hablando nuevamente de lo que es la conciencia, de lo que es la motivación, de lo que es la comunicación, de lo que es el liderazgo y de lo que es el trabajo colaborativo. Todo esto enfocado desde el punto de vista de la salud mental. ¿Ya? Entonces démonos cuenta que muchos de los síntomas que estuvimos conversando relacionados con depresión, ansiedad y crisis de pánico afectan la manera como pensamos, afectan la manera como sentimos, afectan nuestra motivación, afectan nuestra capacidad de conversar con nosotros mismos y comunicarnos con los demás, afectan el liderazgo personal y también afectan a la sociedad. Por eso considero que este trabajo lo tenemos que hacer entre todos. Desde nuestro punto de vista, en mi caso particular, ¿cierto? Me deja muy conforme estar trabajando en esta línea. Igual también me deja muy conforme que aquí en Casa Abierta, que también está haciendo parte del trabajo, genere este espacio, ¿cierto? A través de la tecnología para poder llegar a ti, para poder impregnarnos esta información, para poder practicar el autoconocimiento y para poder enseñar a las personas que están bajo mi cargo para que aprendan estas temáticas. Ahora vamos a continuar con las competencias básicas, ¿cierto? Vamos a pasar por encimita nuevamente y vamos a profundizar, Dios mediante, en el programa que va a venir en el futuro. Entonces, estuvimos hablando la vez anterior de lo que es conciencia, motivación, comunicación, liderazgo y trabajo colaborativo, y ahora vamos a tocar nuevamente el tema de lo que son los riesgos psicosociales, de lo que es el emprendimiento en uno mismo, de lo que es la psicología positiva, de lo que es la inteligencia emocional, de lo que es el mindfulness, de lo que es la bienvenida disciplina. ¿Ya? Cuando hablamos de riesgos psicosociales, en términos generales, estamos hablando de que del mundo laboral, ¿cierto? Ya no solamente se protegen los pies con los zapatitos, se protegen los ojos con los lentes, se protegen las manos con los guantes, se protege nuestro cuerpo con la ropita, si trabajamos en altura nos ponemos un arnés de seguridad, si vamos a trabajar en un ambiente donde no hay oxígeno tenemos que usar un equipo autónomo. Ahora también en el mundo laboral se tiene que pesquisar lo que son los riesgos psicosociales. O sea, la forma de estrés que pueden perjudicar a las personas que participan del proceso productivo. Y para eso las empresas ya están haciendo su trabajo, desde la experiencia que yo tengo. Muchas empresas ya están midiendo los riesgos psicosociales. Y para eso hay todo un procedimiento que lo vamos a conversar más en el futuro, como ya lo hemos hecho anteriormente. ¿Ya? En este procedimiento trabaja la empresa, trabajan los trabajadores, ¿cierto? Y tienen que también trabajar el organismo administrador, llámese IST, Mutual de Seguridad, Asociación Chilena de Seguridad y obviamente también los profesionales de la prevención. Ahora, cuando estamos hablando de riesgos psicosociales, desde mi punto de vista, estamos haciendo referencia a conocer lo que es la depresión y obviamente sus síntomas para poder tomar medidas. Obviamente también tenemos que conocer lo que es la ansiedad y también tenemos que conocer lo que es la incertidumbre
Y también tenemos que conocer lo que son las crisis de pánico, que a la larga son situaciones bastante difíciles. He tenido la experiencia de pasar por estas palabras que estamos usando en estos momentos y, por fortuna, poniendo en práctica las temáticas que te estoy entregando en estos momentos, he podido ir saliendo de esta situación, que obviamente son situaciones bastante desagradables y mortales en algunos casos. ¿Ya? Ahora, tenemos que conocer lo que son los riesgos psicosociales para poder tomar medidas preventivas, y una de las principales medidas preventivas, desde mi experiencia de vida, es trabajar en nosotros mismos, es trabajar en el autoconocimiento. ¿Ya? Eso significa conocer mi psicología, conocer cómo funciona mi psicología, conocer qué tipo de pensamientos tengo más recurrentes. Al mismo tiempo, tengo que conocer qué tipo de emociones tengo en forma recurrente. Y cambiar patrones de pensamiento negativo. Y para eso tenemos que emprender en nosotros mismos. O practicar lo que también nosotros decimos la innovación personal. Recordemos que existen, desde mi punto de vista, 3 tipos de emprendimiento. ¿Cierto? El emprendimiento social, que generalmente es el que utiliza las empresas para compartir la riqueza que genera su proceso productivo en el mundo empresarial con la comunidad, sea a través de recursos económicos, a través de recursos logísticos. En mi caso particular estoy compartiendo la información que puede ser útil para ti. También existe el emprendimiento personal, ¿cierto? Que es el que nos sirve para transformarnos nosotros mismos. Y también existe el emprendimiento social, que es el que sirve para hacer un aporte y poder transformar la sociedad en forma beneficiosa. ¿Ya? Entonces aquí, cuando estamos hablando, en este caso, en este contexto de emprendimiento personal, estamos hablando del emprendimiento social y estamos hablando del emprendimiento con uno mismo. Ahora, ¿en qué tenemos que emprender? Como vamos a cambiar patrones de pensamiento negativo, tenemos que aprender, desde mi punto de vista, lo que es la psicología positiva. ¿Ya? Incluyendo conceptos, bienestar, felicidad, estado del flujo. Aquí tengo otra información bastante interesante. ¿Ya? De acuerdo a un estudio realizado por una consultora que se llama consultora de crecimiento sustentable, los trabajadores que presentan felicidad en su espacio laboral presentan los siguientes síntomas que son bastante positivos. ¿Cuáles son estos? Un 33% de mayor energía y dinamismo, lo que conlleva a lograr una mayor eficiencia y productividad en las organizaciones. ¿Ya? Entonces, en el mundo laboral, una persona feliz se adapta mejor a los cambios, una persona feliz tiene una visión positiva de la vida que le ayuda a resolver problemas. Y aquí viene un tema bastante interesante, ¿eh? Existe un 300% menor riesgo de tener accidentes laborales. ¿Ya? De nuevo, de acuerdo a la consultora de crecimiento sustentable, las personas que son felices en el mundo laboral tienen un 300% menor riesgo de tener accidentes laborales. Entonces, lo interesante de este estudio y de este indicador es que sería bastante fácil en este momento. Para que las personas no tengan accidentes laborales, tenemos que las personas sean felices. Pero ¿cómo logramos esto? Primero que todo, tenemos que aprender de lo que es la felicidad, ¿ya? Y diferenciarla de lo que es estar contento. Según el estudio de Libomirsky de 2008, Ben Shahar de 2007 y Fishman de 2010, el sentirnos felices, entre muchos de los beneficios, nos lleva a tener niveles más elevados y sostenidos de bienestar, lo que se traduce en más experiencias de alegría, satisfacción, gratitud y sentimientos amorosos y positivos. Una persona feliz tiene una mayor posibilidad de tener un desarrollo integral, pleno y sustentable. Una persona feliz tiene más autoconfianza, optimismo y autoestima para enfrentar las dificultades que se nos presentan en la vida. Y obviamente también los desafíos. Una persona feliz potencia su sistema inmunológico. Una persona feliz tiene una mejor salud mental. Los sentimientos positivos multiplican las conexiones neuronales en el cerebro, lo que nos permite recuperar en forma más rápida y profundamente de la pena
y de la tristeza. La felicidad nos da una mayor capacidad y rapidez para recuperar un estado de bienestar. Obviamente la felicidad también mejora las relaciones interpersonales y fortalece la persistencia hacia el logro de los objetivos. Entonces, démonos cuenta la diferencia notable entre los síntomas que genera la depresión, la ansiedad, la crisis de pánico y, podríamos decir, los efectos que genera la felicidad en nosotros. Es completamente contrario, completamente contrario. Por eso se hace necesario cambiar los patrones de pensamiento y emociones para que no terminemos enfermos. Ahora, ¿qué es la psicología positiva? ¿Cierto? La psicología positiva estudia las bases del bienestar psicológico. Entre estas, la felicidad, como también nuestras virtudes y fortalezas humanas. Dice, tradicionalmente la ciencia psicológica ha dedicado mucho esfuerzo en estudiar los aspectos negativos y patológicos del ser humano. ¿Cierto? Antes que se iniciara la psicología positiva, lo que más hacía la psicología convencional era sanar a las personas cuando ya se enfermaban. Hasta que se generó el concepto de psicología positiva por Martin Seligman, que fue el que le dio un impulso definitivo para la creación de la psicología positiva, ¿cierto?, de la Universidad de Pensilvania y antiguo director de la Asociación Americana de Psicología. Entonces, de acuerdo al estudio que yo he realizado de Martin Seligman, él estuvo muchos años estudiando la depresión en las personas. Hasta que un día él también tuvo un insight, él también tuvo un darse cuenta, él también despertó conciencia. ¿En qué se dio cuenta? Él se dio cuenta y se preguntó por qué teníamos solamente que actuar en las personas cuando ya se encontraban con una patología. Entonces la reflexión venía, ¿por qué no sería mejor, ¿cierto? No sería mejor fortalecer, ¿cierto?, las potencialidades del ser humano, las virtudes del ser humano. ¿Con qué intención? Con la intención de que cueste mucho más caer en un estado depresivo. A eso le llamamos fortalecer la resiliencia. Y para poder fortalecer la resiliencia tenemos que conocer a nosotros mismos. Así como tenemos que conocer estos síntomas que nos generan un malestar, también tenemos que conocer nuestras potencialidades como ser humano. Y para eso he estado en muchos programas hablando de todas estas temáticas. Ahora, hay muchos autores de psicología positiva, amigos míos, damas. Hay muchos autores de psicología positiva, así que yo podría hacer un repaso de autores que me interesen y quedarme con el que más se acomoda a mi forma de pensar. Recordemos que en Chile también tenemos autores de psicología positiva. Tenemos el caso de nuestra Pilar Sordo, ¿cierto? Me tocó participar de alguna de sus charlas aquí en Concón y en Viña del Mar, y lo que pude rescatar de la charla de felicidad, que lleva años, ¿cierto?, exponiéndola, es que para poder percibir mejor la felicidad, tengo que tener una actitud positiva durante todo el día. O sea, la felicidad tiene relación con la actitud. O sea, es una decisión que yo tomo instante tras instante, desde el momento que despierto hasta el momento que me duermo. Uno decide ser feliz y hay que trabajar para ello, hay que esforzarse para ello. Esto no va a llegar a golpearlo a la puerta de nuestra casa y va a llegar la felicidad y se va a incorporar en mí. Es un trabajo que yo tengo que realizar y que eso forma parte, con los argumentos que yo he dicho muchas veces, forma parte de las experiencias humanas que nosotros venimos a buscar en esta existencia. ¿Qué más nos dice la Pilar Sordo? Dice que hay que ser agradecido. También nos dice que tenemos que enfocarnos en lo que tenemos, no solamente en lo que nos hace falta. También nos argumenta la Pilar Sordo que tenemos que mejorar nuestro humor. Mejorar nuestro humor, y también tenemos que tener voluntad para poner en práctica cada uno de estos tips que ella entrega en sus charlas. Tenemos el caso también de Sonia Lyubomirsky, que es profesora del Departamento de Psicología de la Universidad de California, ¿ya?, que se graduó en la Universidad de Harvard y se doctoró en Psicología Social de la Personalidad en la Universidad de Stanford.
ella dice algo bastante interesante con respecto a la psicología positiva y con respecto a la felicidad. Ella argumenta que las personas, ¿cierto? La felicidad en un 50% es genético. En un 10% se relaciona con las condiciones que nos tocaron vivir o que nos están tocando vivir. Y el otro 40% está relacionado con lo que yo voy a hacer en el ahora, en el presente, con mi decisión personal. Bastante interesante. Aparte que ella argumenta que existen muchas actividades que generan felicidad. Como por ejemplo, expresar gratitud, como por ejemplo, cultivar el optimismo, como por ejemplo, cultivar las relaciones sociales, aprender a perdonar, evitar pensar demasiado, fluir con lo que hago, practicar la amabilidad, practicar la religión y la espiritualidad, saborear las alegrías de la vida, desarrollar estrategias para poder afrontar. Esto es bastante interesante. Entonces la psicología positiva es una estrategia para afrontar los cuadros depresivos, los cuadros ansiosos, los cuadros de crisis de pánico. ¿Ya? También tenemos que ocuparnos del cuerpo y también de nuestra espiritualidad, y también tenemos que comprometernos con los objetivos que nosotros tenemos planteados. ¿Ya? Entonces, estamos hablando de una herramienta muy interesante que es la psicología positiva. Hay más autores que hablan de estas temáticas. Esto lo vamos a dejar para el programa que viene, ¿cierto? Porque tenemos que hablar un poquito también de una herramienta fundamental que corresponde al desarrollo humano sustentable, y esta herramienta es la inteligencia emocional. Ahora, ¿qué es lo que es la inteligencia emocional? La inteligencia emocional, ¿cierto? La que en estos momentos estoy predicando, ¿cierto? Y en la que más yo me he enfocado, porque existen diferentes autores que hablan de inteligencia emocional, es la que se relaciona con la información entregada por el psicólogo norteamericano Daniel Goleman. En todo caso, el concepto de inteligencia emocional fue acuñado por allá por el año 1990 por otros psicólogos, ¿cierto? Por Salovey y Mayer. ¿Ya? En el año 1995, este psicólogo Daniel Goleman escribió un libro que fue un bestseller, que justamente se llamaba Inteligencia Emocional, y que lo define como la capacidad de reconocer nuestros propios sentimientos y también los de los demás. También tener la capacidad de motivarnos y de manejar adecuadamente nuestras relaciones. ¿Ya? En términos bien generales. Ahora, el Martin Seligman nos enseña que existen emociones básicas y también existen otras emociones que son más complejas. ¿Ya? Entonces, este es un tema bastante interesante que tenemos que poner ojo. Así como queremos cambiar nuestros patrones de pensamiento, también tenemos que cambiar nuestros patrones emocionales, que son los que nos llevan a caer en un cuadro depresivo, ansioso o de crisis de pánico. Por otro lado, hay otro autor que se llama John Marshall. ¿Cierto? Este señor es profesor del Departamento de Educación de la Universidad de Corea del Sur. Recibió su doctorado en la Universidad Cristiana de Texas y realizó un trabajo postdoctoral en la Universidad de Rochester. ¿Qué nos dice este investigador de las emociones? Él nos dice que las emociones tienen tres funciones en nosotros, en los humanos. ¿Cierto? La primera función es una función adaptativa. Eso significa que las emociones preparan nuestro organismo para la acción. La segunda función es una función social. ¿Qué significa? Que comunican estados afectivos y también se expresan nuestros estados del ánimo. ¿Cierto? Es de perogrullo. Las emociones expresan nuestro estado del ánimo. O sea, que el cuerpo refleja las emociones que nosotros estamos viviendo. ¿Ya? Con justa razón, cuando se habla de comunicación, se dice que son las palabras, ¿cierto? El tono de la voz y el lenguaje corporal. ¿Por qué argumento esto? Porque a veces, en ocasiones, la persona que lidera, el solo hecho de ver a un subalterno, a una persona que lidera, a un pariente, a un amigo, al verlo cómo se para, al verlo cómo camina, al ver las palabras que usa, el tono que usa las palabras, cuáles son las palabras que más usa,
Yo puedo darme cuenta, si soy su líder, que esa persona está pasando por un problema, en este caso de inteligencia emocional. Entonces es deber desde mi punto de vista del líder conocer estas temáticas y enseñarlas a las personas que lideran. Entonces nuevamente decimos que estas temáticas no solamente te sirven para el mundo laboral, sino también sirven para nuestro mundo particular, para el mundo doméstico, para el mundo familiar. ¿Ya? Ahora, ¿cuáles son los pilares de la inteligencia emocional que habla Goleman? Son 5 ingredientes principales. El primer ingrediente, ¿cierto?, que cae de cajón, es el autoconocimiento. Pero aquí estamos hablando del autoconocimiento emocional. O sea, yo tengo que conocer las emociones que se manifiestan en mí. Por ejemplo, Daniel Goleman habla de que nosotros se manifiestan emociones básicas y también algunas emociones más complejas. ¿Cuáles son las emociones básicas? La alegría, la tristeza, la ira, el miedo, ¿cierto?, la sorpresa y la aversión o el asco. Entonces yo tengo que empezar a conocer estas emociones que son básicas, pero en mí. Está muy bien verlas en los otros. Cuando hablamos de autoconocimiento emocional, estamos hablando de conocer esas emociones desarrollándose, manifestándose dentro de mí. ¿Ya? El otro pilar que nos habla Daniel Goleman relacionado con inteligencia emocional en su paradigma es el autocontrol. Entonces primero tenemos el autoconocimiento y después estamos hablando del autocontrol. Cuando hablamos de autocontrol, estamos hablando de una manera de poder controlar esas emociones y poder manejar esas emociones. Porque si esas emociones se hacen muy repetitivas en nuestro organismo, terminan enfermándonos. Entonces, poco a poco, en la medida que yo me voy autoconociendo y voy controlando mis emociones, voy teniendo más control de mí mismo. Y obviamente empiezo a tomar poco a poco las riendas emocional de mi vida. El otro pilar interesante que está relacionado con inteligencia emocional es la motivación. Recordemos que la palabra motivación está directamente relacionado con las emociones. La palabra emoción viene de emoveré, que es movilizar. ¿Ya? No solamente un pensamiento moviliza el cuerpo, también, obviamente, y en su mayor parte, lo moviliza las emociones. Por eso tenemos que autoconocer, autocontrolar y aprender a motivarnos a nosotros mismos. Los otros 2 pilares están relacionados con aptitudes sociales. El pilar de la aptitud social de inteligencia emocional en el paradigma de Daniel Goleman es el desarrollo de la empatía. ¿Qué es lo que es la empatía? La empatía es una capacidad que tenemos las personas. Es una capacidad para poder sentir lo que está sintiendo la otra persona. ¿Ya? Entonces, por eso ocurre en ocasiones cuando vemos, ya sea a través de las redes sociales, a través de la televisión o en la vida diaria, cuando vemos a una persona que está emocionada, generalmente esa emoción a uno lo afecta. Uno la entiende. ¿Ya? Entonces, este es un tema más profundo que espero que podamos desarrollar más en programas en el futuro. El otro pilar interesante que se relaciona con inteligencia emocional en el paradigma del Goleman son las habilidades sociales. ¿Qué significan habilidades sociales? Son las habilidades comunicativas que nos sirven para relacionarlos con los demás. Entonces, cuando hablamos de habilidades sociales, estamos hablando de tener la capacidad de saber presentarse a uno mismo. Tener la capacidad de poder presentar a otras personas. Tener la capacidad de poder iniciar una conversación. Tener la capacidad de poder mantener esa conversación. Y tener la capacidad de poder terminar la conversación. Entonces, aquí es donde sirve lo que conversamos anteriormente, justamente relacionado con comunicación. Todo lo que es el rapport, que es generar sintonía. Todo lo que es escuchar. Todo lo que es poder comprender e interpretar lo que son los silencios. Todo lo que es generar retroalimentación. Todo lo que es relacionar la intuición. Relacionar la empatía. ¿Ya? Y ser activo.
Entonces, como ustedes pueden ver, todas las competencias básicas y las competencias complementarias están relacionadas entre sí. Ahora, también es una habilidad social tener la capacidad de dar las gracias. También está relacionado con la capacidad de poder hacer un cumplido. Y algo súper importante, es una habilidad social muy importante tener la capacidad de poder presentar una disculpa cuando hemos cometido un error, cuando hemos caído en un desequilibrio, y es nuestro deber como líder presentar una disculpa. Y eso está directamente relacionado con una habilidad social. ¿Ya? Entonces estamos hablando por encimita lo que son las competencias complementarias, argumentamos un poquito lo que son los riesgos psicosociales, argumentamos un poquitito lo que es el emprendimiento nosotros mismos, argumentamos otro poco de lo que es la psicología positiva como herramienta para cambiar patrones de pensamiento, y estamos argumentando ahora lo que es la inteligencia emocional. Me falta hablar de 2 conceptos más, ¿cierto? Me alcanzo perfectamente a terminar. También otra herramienta que es fundamental a la hora de poder mantener un equilibrio y de poder tener una salud mental óptima es el trabajar con nuestra atención. Y la palabra que está más de moda en estos momentos relacionado con esto se llama mindfulness. ¿Ah? El mindfulness es la actitud y práctica del uso de nuestra atención plena al momento presente. Como decía anteriormente, el mindfulness o esta capacidad de atención forma parte de las cualidades, forma parte de las capacidades que tiene nuestra conciencia. Nuestra conciencia tiene muchas capacidades. Recordemos que nuestra conciencia tiene la capacidad de percibir y aprender lo que ocurre en este mundo tridimensional, pero también en nuestro mundo interno. Nuestra conciencia tiene la capacidad también de reflexionar a través del autoconocimiento. Nuestra conciencia tiene la capacidad de percibir entre el bien y entre el mal y diferenciar estas actitudes. Nuestra conciencia tiene la capacidad de la autoobservación, que nos sirve para ir autoconociéndonos, lo que pasa dentro de nuestro mundo psicoemocional. La conciencia también tiene la capacidad de vivir el momento presente, que es lo que vamos a conversar ahora, y también la conciencia tiene la capacidad de ayudarnos en el darnos cuenta, que es lo que también se conoce como un insight. ¿Ya? Entonces, en términos bien generales, uno de los autores más connotados, de los que he tenido la fortuna de investigar en relación al tema de mindfulness, es el doctor Jon Kabat-Zinn. Dice que es profesor de medicina, fundador y director de la Clínica para la Reducción del Estrés y del Centro para la Atención Plena Mindfulness en Medicina, el Cuidado de Salud, y él combinó, Jon Kabat-Zinn, ya combinó las prácticas del Zen, del yoga, con también los estudios científicos. Y condujeron a utilizar esta enseñanza que es milenaria, que estuvimos conversando de ella tiempo atrás cuando estuvimos hablando de las diferentes maneras de despertar la conciencia. Estuvimos hablando de una enseñanza que se entregó hace más o menos 2500 años atrás, ¿sí? ¿Lo recuerdan? Estuvimos hablando de las 4 nobles verdades. Estuvimos hablando del camino óctuple, que es una enseñanza, desde mi punto de vista, budista. Entonces ya tenemos esa información hace mucho rato acá. O sea que esa información, si está viva aún, si permanece aún, a pasar que han pasado 2000 años, lo más probable, amigos míos, damas, que viene de la conciencia. Y que obviamente es de utilidad para las personas que la pongan en práctica. Entonces aquí se habla de la meditación, pero no solamente la meditación sentado, sino también la meditación en la vida diaria. Los dos se complementan. Lo que yo aprendo en la meditación sentado, tengo que aplicarlo en la vida diaria. Y que se desprende que vivir el momento presente se relaciona con el ir disfrutando de la vida. Disfrutando con lo que me tocó vivir en el instante presente. Empezando por el despertar, empezando cuando me esté bañando, sentir el agua en mi cuerpo. Cuando esté tomando desayuno, sentir el sabor de los alimentos.
Cuando me esté desplazando, sentir mi caminar. Cuando me vuelva a alimentar al mediodía, nuevamente disfrutar de la comida. Y aquí se recomienda disfrutar plenamente de la comida y alejar el celular. Se está haciendo muy común en las personas, adolescentes, hasta niños, estar almorzando y estar mirando nuestro celular. Lamentablemente, eso está generando estragos en las personas. Primero que todo, no se disfruta de la comida, se acelera nuestra mente, se alimenta el ego y la comida no entra en provecho. Incluso influye en el mundo de las relaciones. Entonces, el llamado es a poco a poco para ir a este patrón de pensamiento. Ahora es muy común y incluso se aplaude la multitarea. Lamentablemente, desde mi experiencia de vida, la multitarea está generando estrago en las personas. Porque es una atención multiplicada en diferentes atenciones. Y eso, lamentablemente, perjudica la mente y la emocionalidad de la persona que practica la multitarea. ¿Ya? En términos generales, el mindfulness es la atención consciente en el momento presente. Y espero conversar de esta temática en forma más profunda en el programa que viene. Ahora, podemos querer, podemos tener la intención de querer mejorar nuestra salud mental. Podemos tener la intención y puedo decir querer o estar motivado en un principio por cambiar nuestros patrones de pensamiento o emociones, pero si no tenemos una continuidad en esta práctica, no vamos a avanzar. Esa es mi experiencia de vida. Por eso es tan importante cuando estoy generando un cambio de patrón, o cuando estoy estudiando, o cuando estoy practicando algún deporte, o simplemente cuando estoy disfrutando de la vida, es tener disciplina. ¿Qué es lo que es la disciplina? La disciplina es una actitud, es un poder. Te da la capacidad para actuar en forma ordenada y en forma perseverante para conseguir un bien individual y un bien colectivo. La disciplina exige orden y reglas para poder lograr más rápidamente los objetivos que nosotros deseamos y los objetivos que nosotros tenemos planificados. Obviamente aquí tenemos, ¿cierto?, un experto en disciplina. El Dalai Lama argumenta que la verdadera disciplina no se impone, solo puede venir del interior de nosotros mismos. Y cuando hablamos de disciplina que nosotros mismos, estamos hablando de una autodisciplina. ¿Qué es lo que es la autodisciplina? Es la capacitación y el entrenamiento que nosotros nos damos a nosotros mismos para llevar a cabo una determinada acción o para poder adoptar un patrón particular de comportamiento, incluso si nosotros preferiríamos estar haciendo otra cosa. Por ejemplo, negarse a sí mismo un placer extravagante con el fin de generar logros que yo considero que son importantes para mi vida, eso se considera una autodisciplina. Entonces, en términos bien generales, nosotros la disciplina la vemos por todas partes, ¿eh? En el mundo de la familia, nuestros padres generan un tipo de disciplina. En el mundo de la educación, hay otro tipo de disciplina. Las personas que practican los deportistas de alto rendimiento tienen otro tipo de disciplina más exigente para poder lograr las metas que ellos se plantean. En el mundo de las fuerzas armadas de los países, también tienen sus propias disciplinas de orden. En el mundo de la religión, ¿cierto?, también hay una disciplina. ¿Para qué decir en el mundo del trabajo? Si quieres ser realmente una persona que yo quiero que mi trabajo me cunda más, ¿cierto?, como decimos, la disciplina te va a ayudar para ser una persona más productiva, más eficiente. ¿Ya? Así que me queda poquito tiempo, amigos míos. Eso es lo que yo quería hacer hoy, hacer solamente un repaso de lo que son las competencias complementarias, porque es un tema, cada una de estas competencias complementarias sirven para escribir un libro. Por eso muchas veces en un programa no alcanzo a explicarlo cabalmente. Recordemos que la sola intención de poder compartir esta información que yo considero que es trascendental en relación a la salud mental es que motivarte
a ti, tú que me estás viendo, a esas 50 o 100 personas, a estudiar estas temáticas. Todos estos temas los encuentras con mucha facilidad en Internet. Entonces te invito a empaparte con esa información, sobre todo si quieres tener una mejor salud mental y si tienes gente a cargo y si es tu deber ayudar a la salud mental de esas personas. Entonces, empápate con esta información. Escribe algunas de las cosas que yo te he señalado y búscalas por ti mismo. Entonces vamos a seguir hablando de este tema en el programa que viene. Lo vamos a dejar hasta acá. Como ves, en mi caso particular, a mí me encantaría tener unas 3 horas más de programa, pero tampoco es la idea. La idea es generar el autoconocimiento, pero con mi esfuerzo propio. Mi deber en este momento es solamente dejarte en la puerta para que tú investigues por ti mismo. ¿Ya? Aquí tengo una frase final, ¿cierto? Antes de irme. Antes de decir eso, si quieres saber más de estas temáticas, nosotros estamos nutriendo nuestro YouTube y nuestro Facebook. Encuéntranos como Desarrollo Humano Sustentable. Si quieres saber más de mí, ¿cierto? Visita LinkedIn, me vas a encontrar como Miguel Catalán Sandoval. Ahora, si quieres saber algo específico, escribe a mi correo, consultoradhslimitada@gmail.com, o llama a mi celular o mándame un WhatsApp al 99310 4860. 99310 4860, y también está la posibilidad, ¿cierto? Gracias a Radio Casa Abierta, de que ingreses al Facebook de Casa Abierta, pinche videos, y no solamente vas a encontrar este programa que estamos grabando en vivo, vas a encontrar muchos programas de personas, de vecinos, que vienen a compartir, que vienen a hacer una entrega de conocimiento a este hermoso lugar. Ahora te invito a convertirte en generador de cultura preventiva en salud mental, realizando conversatorios, charlas integrales, exposiciones verbales o visuales. Finalmente, una mente y un corazón en paz son el único camino para alcanzar el equilibrio y el bienestar. Gracias por estar conmigo. Nos vemos en el futuro. Te deseo amor, paz y felicidad cuántica para ti y para las personas que amas. Así que muchas gracias. Besito y nos vemos en el futuro. Por aquel acantilado, sosteniendo su emoción. Solo 2 talones en la tierra, todo el cuerpo en el vacío. Si te quedaste con ganas de escuchar algún episodio de los programas que transmitimos semanalmente, no todo está perdido. Puedes escucharlos online. Entra a radiocasabierta.ivox.com